So, welcome to the Saturday morning class. Bienvenidos a la clase del sábado en la mañana. Okay, so this Saturday we're talking about the three qualities of enlightened beings, male and female. Este sábado estaremos hablando de las tres cualidades de los seres iluminados, masculinos y femeninos. Okay, and it's important to remember that enlightenment isn't just men, it's both men and women. Y es importante recordar que la iluminación no es solo en los hombres, es en ambos, hombres y mujeres. Okay, so when we say three qualities, we can identify in three different ways, Cuando, or two deci- different ways, sorry. cuando decimos tres cualidades, las podemos identificar de dos formas. One is the three basic abilities of an enlightened being. Una es las tres cualidades de un ser iluminado. And the other one is the activity, the body, speech, and mind of an enlightened being. Y la otra es el cuerpo, la palabra y la mente de un ser iluminado. Okay, so in regards to, let's say, the three, the three basic qualities or root qualities. Ahora, en relación a las tres cualidades raíz, a las tres cualidades básicas, Okay, I mean, they are the wisdom, the love, and the ability. son la sabiduría, el amor y la habilidad. Now, often the last one is referred to as power, but that can be misunderstood. Con frecuencia, la última también se refieren a ella como su poder, pero a veces en esto puede haber algún malentendido. Okay, so first we'll talk about the wisdom of an enlightened being. Primero hablaremos de la sabiduría de un ser iluminado. Okay, now, first, I mean, let's go back to 2,500 years ago. Entonces, primero regresemos a 2500 años. Okay, and I mean, Buddha Shakyamuni, okay, he was a crown prince. Or, Well- okay, so let's first say Siddhartha was a crown prince. Entonces, Siddhartha era un príncipe Okay, so well educated, con muy buena educación, very athletic, very healthy, atlético, muy sano, okay, handsome supposedly. supuestamente también muy guapo. Okay, and then at the age of 28, he's disillusioned. He says, what's the meaning of my life? Y a la edad de 28 años se encontró con esta pregunta: ¿cuál es el significado de mi vida? Okay, so then he abandons the royal life in search for the meaning of life. Entonces él abandonó la vida de la realeza y se dedicó a buscar el sentido de su vida. Okay, and so he studied first with a meditation teacher, Primero estudió con un maestro de meditación and then he shifted over to a teacher of philosophy, y después cambió a un maestro de filosofía. and then he decided both of those were not adequate. They were both just a presentation, so he wanted the experience. Y llegó a la conclusión de que no era lo que él buscaba porque se trataba solo de una presentación. Él quería tener la experiencia. So he then entered into 6 years of retreat. Entonces él entró a un retiro de 6 años. He had 5 friends with him, and so the 6 of them did lots of aesthetic practices. Él tenía 5 amigos con él y ellos juntos hicieron muchas prácticas ascéticas. Okay, and he was very serious, a really an intensive guy. Y lo tomó muy en serio, realmente era un hombre intenso. I mean, you could say, like, what's the meaning of life? Porque tú puedes decir, ¿cuál es el sentido de la vida? Okay, now behind him, Ahora, detrás de él he has his father who's really angry. Why the heck did my son run away? tiene a su padre enojado, preguntándose qué es lo que mi hijo está haciendo al irse. And even more strong is he's got his wife and a baby. Y algo también más fuerte en él, su esposa y su hijo. And so, I mean, it's not like, oh yeah, I'm looking for the meaning of life, and sort of, like whatever. No, it's like he's got something behind him that's pushing him. No se trata como de tomárselo hacia la ligera, voy a ver cuál es el sentido de mi vida aquí y allá. No, debió de hacer algo muy fuerte que lo impulsó a buscar esto. Anyway, and then he proved that he was very serious by the 6 years of extreme aestheticism. Y él probó que realmente sí era algo muy fuerte en él al tener este retiro de 6 años y de prácticas ascéticas. Anyway, so then finally when he decided that like extreme asceticism wasn't good, he then started eating, and that's when he then went and sat under the tree in Bodh Gaya. Después de estas prácticas extremas de ascetismo, decidió que no era lo que él quería y entonces empezó a comer y se sentó ahí bajo el árbol del Bodhi.
Okay, so when we talk about the wisdom of a Buddha, Entonces, cuando nos referimos a la sabiduría de un Buda, I mean, what they're talking about is like, what's the nature of reality? de lo que hablamos es de cuál es la naturaleza de la realidad. You know, not looking at some sort of external creator, but like what's happening, what's really going on. No buscando un creador externo, sino realmente preguntándonos qué es lo que ocurre, cómo funciona todo. Okay, and so he then, well, let's say he then was in his meditation. It was in the spring, the full moon day of spring. Entonces él en su meditación se dice que en la luna llena de primavera, Okay, and then that's when then in that night then he attained a full understanding of reality, or let's say he became enlightened. se dice que esa noche él tuvo el entendimiento total, completo de la naturaleza de la realidad, o en otras palabras, que se iluminó. Okay, so I mean, just think of it like, I mean, in the world, not some sort of other place, he fully understands the nature of reality. Y entonces estamos aquí, él está en el mundo, no en ningún otro lugar. Aquí en este mundo, él entendió totalmente la naturaleza de la realidad. So, I mean, he understands everything changes, Entendió que todo cambia okay, that it changes within a continuity of causes and circumstances. y que cambia a través de una continuidad de causas y circunstancias. It's all this play of interdependence. Todo es un juego de interdependencia. So therefore, all the phenomena are open, Por ello, todos los fenómenos son abiertos, empty of any self-existence. vacíos de cualquier autoexistencia. Okay, so that's, you could say, the analysis or the philosophy. Podemos decir que esto es el análisis, la filosofía. But in his mind, he completely understood those qualities. Pero en su mente, él completamente entendió estas cualidades. What I mean is that he understood the dynamics of the human mind. Lo que quiero decir es que él entendió la dinámica de la mente humana. Okay, so I mean, how the mind creates itself. I mean, how the emotions, the feelings, all within the context of impermanence. Cómo la mente se crea a sí mismo, a sí misma, cómo experimenta estas emociones, sentimientos, siempre bajo el entendido de la impermanencia, That there's causes and circumstances, de que existen causas y circunstancias that it's all interdependent, y de que todo es interdependiente, open, empty of self-existence. vacío, abierto, vacío de autoexistencia. Okay, anyway, so and what's sort of nice is that nowadays even modern science agrees with all of that. So that's where I think, one for the Buddha, a smart guy. Y lo que es bueno es que ahora la ciencia está de acuerdo con todo esto. Es una palomita, ganó un punto el Buda. Now that is called the omniscient mind because it pervades reality. A esto se le llama mente omnisciente porque permea la realidad. Okay, so that's the wisdom of an enlightened being. Esta es la sabiduría de un ser iluminado. But remember, it's not just sort of an analysis, it's actually a profound experience within human nature. Y recuerda que no se trata de un análisis, más bien es una experiencia profunda de la naturaleza humana. Okay, second quality, Segunda cualidad, universal love. un amor universal. Okay, so that means it's not like although at that point there was no Buddhism. En ese punto no había el budismo. Okay, I mean there's this now we have Buddha Shakyamuni, no longer Siddhartha. Hoy ya tenemos a Buda Shakyamuni, ya no es Siddhartha. Okay, but he's in the culture of India, which is very class system. There's a lot of class system. Él está en esta cultura de India donde hay muchas clases. But he starts saying, oh no, we're all just sentient beings. Pero él empezó diciendo, todos somos seres sintientes. We all like to be happy. A todos nos gusta ser felices. None of us like to suffer. A ninguno nos gusta sufrir. Okay, and I have something to share that might help you, be happy. Y tengo algo que compartirte que te va a ayudar a ser feliz. So that that's where then he walked to the deer park in Sarnath. Ahí fue cuando él se dirigió al campo de los venados en Sarnath. Okay, and he started teaching. Empezó a enseñar. And then like that, then basically the whole of India and Asia became Buddhist. Y con esto todo India y Asia se hizo budista. But the root of that was the universal love, that we all are just sentient beings.
Pero la base de esto fue el amor universal, en saber que todos somos seres sintientes. So in one way, I mean, he was very radical because there's this caste system and he just totally rejects it. Él fue en cierto punto muy radical porque estaban todas estas castas y él rompió con ellas. Okay, so that's why it said that although there is, histories of the Buddha, the Brahmins who were the writers of history, Y se dice que aunque hay historias de los budas, los brahmanes que escribieron historias, okay, they're the ones that write history, like write the chronology of what's going on. ellos escribieron la historia, la cronología de lo que estaba ocurriendo. They didn't like the Buddha because he wasn't supporting the caste system, so that they didn't write a lot about the Buddha. Entonces estos encargados de la historia no le eran de las castas, a favor de las castas, y no les gustaba lo que el Buda estaba haciendo. Por eso se dice que no escribieron mucho sobre él. But we do have, of course, lots of history about the Buddha. It's just that it wasn't sort of written by the more traditional pundits of the time. Pero sí tenemos historias del Buda, pero que no fueron escritos por estos brahmanes del tiempo. But the main point was that he had universal love, that there's all sentient beings, not just, Brahmins or merchants or something like that. Pero el punto de esto es que tenía la idea, todos los seres sintientes, no solo los brahmanes o los comerciantes, mercaderes, Okay. todos. Okay, and then when we look at it in a more profound way, that it includes all sentient beings, whether it's humans, animals, insects. Y cuando lo vemos de una forma más profunda, incluimos a todos los seres sintientes, no solo a los humanos, sino también a los animales, a los insectos. Okay, so the second quality of an enlightened being is a universal feeling of love for everybody. Entonces, la segunda cualidad de un ser iluminado es este amor universal por todos los seres sintientes. Okay, so not biased or partial. No fronteras, no es parcial. Just if whatever sentient being, they want to be happy, they don't like to suffer, and we're all equal. Cualquier ser sintiente, todos quieren ser felices, ninguno quiere sufrir, todos son iguales. Okay, so that's the second quality, which is universal love. Entonces, esta es la segunda cualidad, el amor universal. And then finally, the third one is power. Y finalmente, el tercero es poder. Okay, but I think it's better to translate it as capacity. Creo que la mejor traducción es capacidad. So an enlightened male or female Buddha El iluminado Buda, masculino o femenino, has no limitation, no lack of capacity. no tiene limitaciones, no hay ausencia de capacidades. Now, you might think, oh, well, then that means they can change the world. Y quizá tú pienses, bueno, entonces puede cambiar el mundo, No, they have so much power. si tiene tanto poder. No, it's not that. That's the misinterpretation because, okay, that's the misinterpretation. No, esta es una mala interpretación. Because if they had such power, I mean, for example, any of us, Porque si tuviera ese poder, por ejemplo, cualquiera de nosotros, we'd immediately want all the bad people to disappear. We'd only want good people and we want the world to be happy and things like that. Yeah, that's what we would want. haríamos que toda la gente mala desapareciera, nos gusta la gente buena, eso es lo que haríamos. Okay, well, so obviously enlightened beings don't have that capacity because they didn't do that. Obviamente los seres iluminados no tienen esta capacidad porque no lo hacen. But what it means is that there's nothing more powerful than their own consciousness, their own experience. Pero lo que sí es que no hay nada más poderoso que su propia capacidad en su propia mente, en su experiencia. Okay, meaning there's nothing that can push them or affect them. They have complete, power, self-control, realization. No es que nada los impulse o los motive a hacer otras cosas, ellos tienen un autocontrol, poder en sí. Actually, the word self-control isn't really right. De hecho, el autocontrol no es un término correcto, It sounds like some sort of a discipline. porque tiene la connotación como de cierta disciplina. No, the realization of a Buddha is that there's no fear, there's nothing that can affect them, so therefore they're completely capable. El logro del Buda es que no existe este miedo que los pueda afectar, son completamente capaces. Okay, so that's real power, that there's nothing that's more powerful than their own mind. Esto es el poder real que tienen, no hay nada que tenga mayor poder que su propia mente. So when we think of Buddha Shakyamuni or Tara or any of the other Buddhas,
Entonces, cuando pensamos en Buda Shakyamuni, en Tada, en cualquiera de los otros Budas, they fully understand reality. ellos entienden totalmente la realidad. You could say they have empathy for all sentient beings, wanting them to be happy. Puedes decir que tienen empatía por todos los seres sintientes en el sentido de que quieren ser felices. That's love. Esto es amor. And they have complete capacity. They don't have anything that is more powerful than their own mind. Y tienen una capacidad plena. No hay nada que sea más poderoso que su propia mente. Okay, so now let's talk about stories, because they're the more fun. Ahora hablemos de las historias que son más divertidas. Okay, so then now we have the second group of three, Ahora tenemos el segundo grupo de 3. the body, the speech, and the mind. El cuerpo, la palabra y la mente. Okay, so first we'll talk about the body. Primero hablemos del cuerpo. Okay, so it said that the very pores of the body of an enlightened being are enlightened. Se dice que los poros de un ser iluminado. Son iluminados. A ver otra vez. Okay, the pores, the very cells of the body are enlightened. Los poros sí son iluminados. Okay, so literally the body is an enlightened body. It's not like it's the mind, just the mind. Literalmente el cuerpo es un cuerpo iluminado. Okay, so it said that, for example, when Buddha Shakyamuni was in the world, that let's say he affected the world around him. Se dice que cuando Buda Shakyamuni estuvo en el mundo, él impactó el mundo a su alrededor. So for example, there was one person well, actually, I think I might have the story a little wrong, but I remember a story. Yo tengo una historia que recuerdo, quizá tenga algunos errores por ahí, pero recuerdo una historia. So there was one prince Había un príncipe of another kingdom, en otro reino and he wanted to become the king, and his father was in the way. y él ya quería ser el rey, pero su padre aún estaba en el camino. So he killed his father, and he became the king. Entonces mató a su padre y se convirtió en el rey. Okay. Now he had an advisor who was very jealous of the Buddha. Él tenía un consejero que estaba muy celoso del Buda. Okay, and so he was the one that advised the prince to kill the father. Y él fue quien le aconsejó al príncipe que matara al padre. So then he said to the prince, "Well, look, we need to take out the Buddha. You know, he's a bad guy. You know." Y luego también le dio el consejo al rey nuevo, tenemos que deshacernos del Buda, no nos conviene. And so the prince organized that they had an elephant that was very, very crazy, very, very uncontrollable. Entonces el príncipe organizó esto, tenían un elefante que no era, estaba fuera de control. Okay, and so then, they arranged it that then when the Buddha was walking, you know, let's say on a path or in a village, I'm not sure the detail. Entonces organizaron que cuando el Buda visitara ese reino y caminara en ese sendero con dirección al palacio, no recuerdo qué lugar. Okay, that then they released the elephant to go and charge down and kill the Buddha. Soltarían al elefante para que el elefante en su locura matara al Buda. But as the elephant came close to the Buddha, I don't know how he did it, but you know, the elephant calmed down and became peaceful. Pero conforme el elefante iba acercándose al Buda, no sé cómo lo hizo el Buda ni qué hizo, el elefante se pacificó totalmente. I think if you ever watched the movie Crocodile Dundee, it was sort of like. ¿Se han visto la película de Crocodile Dundee? Ahí está eso. He subdued Él subyuga al búfalo. So anyway, Buddha Shakyamuni, so his body emitted peace, and it brought peace to the things around, so very, very special. Entonces dice que el Buda Shakyamuni emana paz y transmite paz a su alrededor, muy especial. Okay, and then if we just think about, you know, his presence, again, there's the qualities of the Buddha. Y si pensamos en su presencia, nuevamente, pensemos en las cualidades del Buda. Like, okay, so he had been a crown prince. Él había sido un príncipe. Obviously, he was well groomed. I mean, he was, let's say, attractive. Obviamente, estaba bien educado, era atractivo. Okay, then he would carry himself with a sense of dignity. I mean, he was a prince. Él tenía este sentido de dignidad, obviamente, era un príncipe. And then he was very well spoken. I mean, he was well educated. Y tenía muy buena capacidad de habla, pues había sido muy bien educado. Okay, and yet here he is. He's in rags. I mean, he's a street person.
Y ahora él usa harapos o hábitos de harapos porque es un vagabundo. Now, at that point, remember, that it's not like that they, you know, now when you see a Buddhist monk or a nun, the robes are very beautiful and they're golden and things like that. That's not the time of the Buddha, you know. Ahora cuando tú ves a los monjes o las monjas, ves a sus hábitos muy bien elaborados, cosidos, con guinda, dorado. En el tiempo del Buda no era así. No, they actually would go to cemeteries or where corpses were left to rot and take the shroud that was wrapped around the body. Y entonces ellos realmente lo que hacían era ir a los cementerios o al lugar donde dejaban los cuerpos y le quitaban la tela que era utilizada para amortajarlos. And then they would wear that around their body. Y usaban esto alrededor de su cuerpo. You know, so really, I mean, for nowadays, a street person, like vagabundo. Para hoy estos días son personas de la calle, vagabundos, Okay, but with so much dignity. pero con mucha dignidad. And one of the things that in India they say, like, if you're rich, you wear gold in your ears, yeah. Y algo que ocurría en India es que si tú eras rico, utilizabas oro en tus oídos. And so obviously your eardrums get very elongated because of the weight of the gold. Y obviamente esto hacía crecer los oídos por el peso del oro. Okay, and so when they saw the Buddha's physical body, they'd see like, oh, this guy must have been rich. He has big ears. Entonces cuando la gente veía el cuerpo físico del Buda, veía estas orejas alargadas y decía, oh, este debió de haber sido rico. So again, so he'd walk into a village, let's say he'd walk into Lerdo. Entonces él iba caminando al pueblo, digamos que de aquí a Lerdo, He'd go to the Central Park, llegó a la plaza, and then he would, I mean, obviously dignified, he wouldn't run in or be agitated. It's very peaceful, and everyone go like, whoa, look at this guy. y obviamente con mucha dignidad, no es que llegara ahí corriendo y apresurado, no, sino con toda su dignidad y la gente se impresionaba, wow, miran a este tipo. And then he would sit down under a tree, maybe he'd receive some offerings of food. Y se sentaba ahí debajo de un árbol con sus piernas cruzadas, quizás recibiera ofrendas de comida. And then he would start to talk. Y luego empezaba a hablar, a enseñar. And I mean, they say that he would be asked, like maybe one of the people in the village say, oh, why are you so peaceful? Pero le dicen que siempre le preguntaban, quizá alguna de las personas se acercaría y le decía, ¿por qué estás tan pacífico? Because it said the Buddhas always have to be requested and then they would teach. Porque se dice que el Buda siempre tiene que ser solicitado sus enseñanzas y luego ellos enseñan. And so he would teach his understanding and his love and compassion. Y entonces él enseñó su entendimiento, su amor, su compasión. I mean, and then he would walk maybe to another village, do the same thing. Y luego quizá caminaría hasta otro pueblo y haría lo mismo. And he does that for 40 years. Y lo hizo esto por 40 años. And then the whole of Asia becomes Buddhist. That's pretty incredible. Y toda Asia se hizo budista. Esto es realmente increíble. So his physical presence must have been just incredible. Su presencia física debió de haber sido increíble. Now, they say there was 32 major and 80 minor marks of enlightenment, so he's very attractive. Se dice que hay 32 marcas mayores y 80 menores que lo hacen muy atractivo. Okay, anyway, so that's the Buddha's body. Esto es hablando del cuerpo del Buda. It emits peace. Emana paz. Okay, very attractive, very influential. Muy atractivo, con mucha influencia. Okay, very dignified. Mucha dignidad. Okay, so we have some sort of, oh wow, impressive man. Entonces tenemos esta admiración de wow, un hombre impresionante. And he never, again, you have to think like he could have then sort of easily then set up a big monastery and become very rich and things like that. He didn't do that. He stayed just a wandering vagabond. Y veámoslo desde este punto, él con esto podía haber establecido muchos monasterios, hacerse rico, pero no lo hizo. Él permaneció en ese estado de vagabundear. And again, what was the theme for his life? Y nuevamente, ¿cuál era el tema en su vida? Meaning of life. El sentido de la vida. What's the meaning of my life? ¿Cuál es el sentido de mi vida? And that's what affected people. It wasn't like, get capitalistic, make lots of money, or this, that. It was like, what's the meaning of your life? Y esto es lo que impactó a las personas. No era como que ser capitalista o gana mucho dinero. No, él hablaba de que se preguntaran, ¿cuál es el sentido de tu vida? Okay, so anyway, that's the Buddha. Este the es body. el Buda.
el cuerpo del Okay. Buda. Now the speech of the Buddha, it says, and again in the teachings, it says he had 64 harmonics of speech. Ahora, en relación al habla del Buda, en las escrituras se dice que tiene 64 hablas armónicas. Okay, meaning that when he spoke, it was like beautiful to listen to. Que esto quiere decir que cuando él habla es algo hermoso de escuchar. There's actually let's say when we talk about nectar, Se dice que cuando hablamos del néctar, like so there's a certain nectars that are incredibly tasty, digamos que hay un néctar muy sabroso for your tongue. para tu lengua. So it said that the most profound nectar Se dice que el néctar más profundo it is the words of a Buddha, es las palabras del Buda. but when it touches your ear, Pero cuando toca tu oído, because it's revealing reality or it's showing the path to happiness, porque estas palabras revelan la felicidad o el camino a la felicidad, no, de happiness, ¿ah? okay, it's truth and the path to happiness. Revela la verdad y el camino a la felicidad. That's the real nectar, the nectar for your ears. It gives you real happiness. Esto es el néctar real, este néctar que te da felicidad. Okay. Anyway, so obviously he must have been very, his speech was so very eloquent, so he obviously influenced that. Y obviamente su habla debió de ser muy elocuente para influenciar a tantas personas. Now, I want to share a story that happened in my life. Quiero compartir una historia que me ocurrió. So, Lingren Rinpoche, Kapche Lingren Rinpoche was my main teacher. Lingren Rinpoche, que fue mi maestro principal. Okay, and he never made big demonstrations of being enlightened. Él nunca dio muchas señales o demostraciones de estar iluminado. But on occasion, sort of very subtly, he would then show that actually he had deep realizations. Pero en ocasiones, ahí aisladas, sí daba señales de que los logros que él tenía eran profundos. I shared the story before about two students of his. Ya he compartido esta historia antes acerca de dos estudiantes de él. They took a Yamantaka initiation in like 1968 from Lingren Rinpoche. Ellos tomaron la iniciación de Yamantaka en 1968, la tomaron de Lingren Rinpoche. But at that time, no Westerners in India at all, really, other than a few hippies. Pero en aquel tiempo no había occidentales en India, solamente algunos hippies. Okay, and they were sitting, outside of the, outside of the temple to receive this initiation. Y ellos se sentaban fuera del templo en donde se recibía esta iniciación. I don't even know if they even physically met Lingren Rinpoche. No sé si ellos se hayan encontrado o hayan tenido un encuentro así de persona a persona con Lingren Rinpoche. But on the enthusiasm of Lama Yeshe, they attended the initiation. Pero influenciados por el entusiasmo de Lama Yeshe tomaron la iniciación. And in that, then they were given the commitment to do the Yamantaka Sadhana every day. Y en esta iniciación les fue dado el compromiso de hacer la sadhana de Yamantaka cada día. So that's 1968. Esto ocurrió en 1968. So in 1974, I've been now the student of Lingren Rinpoche for a few years. En 1974 yo ya tenía varios años de ser estudiante de Lingren Rinpoche, So that's 6 years later. o sea, 6 años después. Okay, so we're in Bodh Gaya, where Lingren Rinpoche was there in the winter. Estábamos en Bodh Gaya, ahí Lingren Rinpoche solía pasar el invierno. Okay, and so one day they came to me and they said, please, can you translate for Lingren Rinpoche? Un día vinieron conmigo y me dijeron, por favor, ¿puedes ser el traductor para hablar con Lingren Rinpoche? So I said, sure, okay, he has audiences at 1 o'clock, I'll be there waiting for you. Les dije, claro que sí, ellos tenían audiencia a la 1 de la tarde, les digo, allí los veo. Okay, so I arrived early, I did 3 prostrations with Lingren Rinpoche, Yo llegué temprano, hice 3 postraciones ante Lingren Rinpoche and then he said, why are you here? y me preguntó, ¿qué estás haciendo aquí? I said, oh, some people would like to see you. Le dije, algunas personas quieren verte. So he paused for a moment, Él pausó por un momento and they said, oh, they've broken their commitment to me. y me dijo, oh, han roto sus compromisos conmigo. And I mean, they hadn't even come in the room, I hadn't said anything about them, and yet he showed that he even 6 years later knew that they were his students. Él ni siquiera los había visto aún, yo no les había comentado nada, pero ahí en ese momento mostró que hace 6 años antes ellos habían estado ahí
y que sabía lo que ocurría. You know, and they'd basically gone off and become a student of another Tibetan Lama and another sect. Ellos habían ido, habían sido estudiantes ya de otro lama, de otra secta. Anyway, so I'm just saying is that so Lingam Rinpoche never showed his clairvoyance or his abilities other than periodically to somebody say, hey, you know, I have ability. Lo que quiero decir es que Lingam Rinpoche nunca mostraba sus capacidades como la clarividencia u otras, sino que a veces, en pocas ocasiones, sí daba señales de estas. Anyway, so then in 1983, just before he died. Después, en 1973, antes de que muriera, Okay, so I just finished my 3-year retreat. recién terminé mi retiro de 3 años. Okay, and so I was able to come down and come off the mountain periodically to be with him. Entonces yo solía bajar la montaña para estar con él Okay, and periódicamente. so one day he was going to give a teaching on the practices of the Bodhisattva. Un día él iba a dar enseñanzas acerca de las prácticas del You Bodhisattva. know, in his house, it was a private teaching. En su casa se trataba de una enseñanza privada. Okay, and so he asked for Sherpa Rinpoche, a Tibetan translator. He was a Tibetan incarnate Lama. Él pidió que estuviera un Rinpoche, que era un lama encarnado, Okay, he was young and spoke English and Tibetan, yeah. y él era joven y en aquel tiempo hablaba bien el tibetano y el inglés. And I don't remember who was the sponsor of the teaching, but I was asked to attend. No sé quién fue el que solicitó la enseñanza, pero yo fui invitado a asistir. Okay, so we came in, there was maybe like only 10 of us or something. We did our prostrations. Sherpa Rinpoche was the translator. Entonces, quizá éramos 10 de nosotros, llegamos, hicimos las postraciones y ¿cómo se llamaba? ¿Tripon? Sherpa Rinpoche. Sherpa Rinpoche fue el traductor. Okay, anyway, so then he started to talk about bodhicitta. Y entonces él empezó a hablar acerca de la bodhicitta. Okay, and so at a certain point though, En cierto punto, and this is my reference to the speech of the Buddha, y esta es mi referencia que tiene que ver con el habla del Buda. it was like his words were just like, how can I express it other than say, his voice was just so beautiful to listen to. You were just like in shock. No tengo palabras para expresarlo, pero lo que sí les puedo decir es que en cierto punto su voz era tan agradable de ser escuchada que te dejaba impactado. You know, and I've been with him for now at that point 13 years, so I was well familiar with the way he spoke. Y yo ya había pasado con él más o menos 13 años, ya tenía familiaridad con su forma de hablar. And I remember even Sherpa Rinpoche, who's Tibetan Lama, knew lots of things, was sitting there looking at Lingam Rinpoche in awe. Y recuerdo a Sherpa Rinpoche, que era este lama de reencarnado, también estar absorto viendo y escuchando a Lingam Rinpoche. So, and just sharing this, so I don't have any idea of what the Buddha was like, but Lingam Rinpoche manifested, you could say, what the 64 qualities of beautiful speech. Yo no tengo la experiencia de que cómo era el habla de un Buda, pero sí tengo la experiencia de Lingam Rinpoche, que quizá ahí mostró las 64 cualidades del habla de un Buda. So anyway, it's a story. So, Es una historia. but anyway, so there's the Buddha had this beautiful capacity, very intelligent speech. Entonces el Buda tiene esta capacidad de tener un habla muy inteligente. Okay, anyway, so that's the speech of the Buddha. Esto tiene que ver con el habla del Buda. So just think of it that when he had an audience and when he taught, it said that every student understood according to their ability. Entonces se dice que cuando el Buda tiene una audiencia y enseña, cada estudiante entiende de acuerdo a su habilidad. Even if they didn't speak his language, they understood. This is what they say in the teachings. Y en las enseñanzas se menciona que aunque no hablen su idioma, ellos entienden la enseñanza. So the quality of the speech of the Buddha. Esto es debido a la cualidad del habla del Buda. Now finally, the mind of the Buddha. Y finalmente nos vamos a la mente de Buda. Okay, now there's a story which I think was sort of like even the Buddha had a sense of humor. Y esta es una historia y me hace pensar que el Buda tenía sentido del humor. Okay, now why? ¿Por qué? Okay, so he had two chief students, Él tenía 2 discípulos o estudiantes principales, Mugliana and Saryaputra. Mugliana y Sariputra. Now they were his chief monk students, the most close to him. Ellos eran sus monjes, discípulos más cercanos. Now, Mugliana, in his realization, Mugliana en sus logros
was very clairvoyant, Era muy clarividente and lots of spiritual power. y con mucho poder espiritual. Okay, and so we don't know if he was a little arrogant about that, but anyway, he was very, very clairvoyant. No sabemos si tenía arrogancia acerca de esto, pero sí que su clarividencia era muy profunda. So it said, in the beginning, I talked about the omniscient mind of the Buddha. Al inicio mencioné la mente omnisciente del Buda. So so it said that the Buddha can perceive your mind and previously accumulated activities going back, hundreds of years. Entonces se dice que esta capacidad, el Buda puede observar tu mente y ver todas las cualidades o méritos que pudieras tener desde tiempos sin principio. Okay, so at the time of the Buddha, Entonces en el tiempo del Buda there was a very old man, había un hombre muy viejo. and he had just been a merchant, nothing special. Él había sido comerciante, nada especial. And he decided, for whatever reason, that he wanted to become a monk in the last years of his life. Y por cualquiera que haya sido la razón, decidió convertirse en monje en los últimos años de su vida. So he went looking for the Buddha, but he didn't find the Buddha. He found Mugliana. Entonces él fue a buscar al Buda y no lo encontró. A quien sí se encontró fue a Mugliana. And so he did 3 prostrations. Entonces él le hizo 3 And postraciones. remember, he's an old man. Recuerda, es un hombre viejo. And so then he says, please, can I have ordination? Y le dijo, por favor, ¿puedo tener la ordenación? Anyway, so Mugliana would give ordination when he saw that there was some cause that would be beneficial. Entonces Mugliana sí ofrecía la ordenación cuando en su clarividencia él veía que había alguna causa que pudiera beneficiar. So he observed the old man and with his clairvoyance thing, and didn't see any virtue. Entonces él observó a este hombre viejo, no vio ahí una virtud. Okay, and so he said, I'm sorry, I can't give you ordination. There's no reason for you to receive it. So go away, Le digo, no te puedo dar la ordenación, no hay ninguna razón para que la recibas, sigue tu camino. And so the old man was like really defeated, like, oh. Entonces el hombre anciano se sintió totalmente devastado. He says like, my life is meaningless, fuck you. Por eso no le dijeron. I'm joking. Anyway, so he said that, my life is meaningless. So he went to the Ganges River and he was going to jump in and drown. Él dijo, ay, mi vida no tiene sentido, me voy a quitar a ahogar en el río Ganges. I'm sorry. Anyway, so at that point though, then the Buddha became aware that he was going to commit suicide. Y en ese momento el Buda se dio cuenta de que el hombre se quería suicidar. So, I don't know, maybe he sent a monk off to catch the man before he committed suicide and says, please bring him back to me. Y no sé qué hizo, quizá envió a un monje a que los trajera hacia él, a su presencia. Okay, and so the old man came to the Buddha. Of course, Mugliana heard this and he came too to sort of say, what's going on, Entonces el anciano llegó frente al Buda y también Mugliana escuchó esto y también estaba ahí con el Buda. ¿Qué pasa? Okay. Anyway, and so the Buddha says, I will give you ordination. Y el Buda le dijo al anciano, te voy a dar la ordenación. And the old man was so happy, he got his robes and things, shaved his head, and went off and meditated. Y el hombre muy feliz recibió sus hábitos, se cortó su cabello, y se fue a meditar. Okay, and this is where I think Buddha had a sense of humor. Y en esta parte es donde el Buda muestra su sentido del humor. Okay, so of course Mugliana was a bit incensed. He said, well, look, I checked him out, I reviewed his previous rebirths. There was nothing there. Why did you give him ordination? He had no good cause. Y le dijo, a ver, yo vino ante mí y revisé su currículum casi, ¿no? Todas sus vidas pasadas y no encontré ninguna cualidad, ninguna razón para que recibiera la ordenación, porque la otorgaste. And the Buddha said, well, yeah, that's in the years that or the rebirths that you saw, yeah, he didn't, but I saw one rebirth. Y sí, es cierto, los renacimientos que tú viste, en eso no se encuentra ninguna causa, pero yo encontré otro renacimiento. And in that rebirth, Y en ese renacimiento, he was a fly, él era una mosca, and he flew around the stupa, y él voló alrededor de la estupa, but landing on the popo of the various cows or something around the stupa, and in that way he circumambulated the stupa one time. y entonces él fue saltando de excremento en excremento de alguna vaca o algo, y circunvaló la estupa
en ese tiempo. And on the basis of that merit, I gave him an ordination. Y sobre las bases de ese mérito generado, le otorgué la ordenación. Okay. Ah. You know, and so obviously very humiliating to Mugliana. Obviamente, Mugliana se sintió terriblemente humillado. I mean, supposedly they were beyond those sorts of petty things, but the thing is that that's a story right out of the scriptures. I'm not making that up. Y supuestamente ellos están más allá de estas cosas mundanas, pero eso es lo que cuentan las escrituras, no estoy inventando nada. Okay. So anyway, so that's the example of the mind of a Buddha, you know, in practical terms of that they had such a powerful ability. Entonces, este es un ejemplo de la mente omnisciente del Buda en términos mundanos que muestran su habilidad. Okay. Now, actually, talking about Mugliana, Y de hecho, hablando acerca de Mugliana, he said he was very clairvoyant, and he had ability to fly and things like that. se dice que era clarividente, muy fuerte, poderoso y que también tenía la habilidad de volar y cosas así. Okay. Anyway, and then that's like Milarepa. Milarepa could also levitate. También Milarepa podía levitar. Anyway, so it said one time Moggaliana came to a village, Se dice que en una ocasión Mugliana llegó a un pueblo and he saw a woman breastfeeding a baby. y vio a una mujer dando pecho a un bebé Okay, as she was cooking some fish that had been for lunch, mientras cocinaba también un pez para la comida. and at the same time there was a dog that was trying to eat the fish, and she was throwing stones at it to keep it away. Y también ahí había un perro que quería apropiarse de la comida y ella le lanzaba piedras para quitarlo. And so Moggaliana said, "How incredibly strange is the karma." Y Mugliana dijo, qué extraño es el karma. He says, although at this point she has love for the baby, En este momento ella siente amor por el bebé. doesn't care about the fish or the dog, No se preocupa mucho del pez ni del perro. but the karma of the previous karma is very strong with them all, with all of them. Pero el karma previo con todos ellos es muy fuerte. So Mugliana says, I can see that the baby at her breast, Puedo ver al bebé que se está alimentando de su pecho. it was in the previous years her worst enemy. En tiempos previos, vidas previas, fue un enemigo. You know, in that life of the woman, Sí. that was her thing. En esa vida. En esta vida de la mujer, pero en tiempos previos, fue un peor enemigo. Okay, that her father had died, and he was a fisherman, Su padre que falleció y que era pescador, and because of that he'd been born as a fish, y debido a esto él nació como pez. and that was the fish she was cooking on the stove. Y este es el pez que ella estaba cocinando en la estufa. And her husband had died recently, Y su esposo que recientemente había muerto and he had not been very ethical, y que no había sido muy ético, and so he'd been born as a dog. había nacido como un perro. So again, this is out of the scripture. It says that Moggaliana said, "How strange is the world." Y esto viene en las escrituras y que Mugliana dijo, qué extraño es el mundo. Breastfeeding her worst enemy, Alimentar, dando pecho a su peor enemigo, cooking her father, cocinando a su padre and throwing stones at her husband. y arrojando piedras a su esposo. Anyway, so this is a story. I've been sharing stories. So anyway, so there's so we had two groups of three. Entonces estas son solo historias y les he contado algunas. Entonces Okay. tenemos dos grupos de tres. So the qualities of a Buddha, Las cualidades del Buda, their wisdom, su sabiduría, their love, su amor and their capacity. y su capacidad. And then the second group of three, Y el segundo grupo de tres, their body, their speech, and their mind. su cuerpo, su palabra y su mente. Okay, so that was someone asked for that teaching today. Alguien solicitó estas enseñanzas para hoy. Okay, so that was the theme. But of course, if there's any questions here or online, because I can check out the chat. Este es el tema de hoy. Si hay algunas preguntas aquí en la clase o en el chat, aquí lo puedo ver. Okay, and the other thing though is, so is there any questions? One, Y también si hay alguna pregunta or is there any subject that you'd like for next Saturday because it's open? o si hay algún tema que te gustaría aprender para el siguiente sábado porque está abierto. So anyway.
For me, I like to think really of the Buddha in practical terms. Para mí, me gusta pensar en el Buda en términos prácticos. I mean, how like a vagabond who carries himself very well creates this incredible religion that goes through the whole of Asia. Cómo un vagabundo que tenía tanta dignidad pudo tener tanto impacto en toda Asia. And that even his teachings can be validated now with scientific investigation and psychology. Y sus enseñanzas justo en estos tiempos son validadas con investigaciones científicas y psicológicas. And it's not like just he was a very wise man, he performed miracles. Y no solo se trataba de un hombre muy sabio, sino que también hacía milagros. Anyway, just so impressive. ¿Y cómo ocurren los milagros, Yampa? How happen the miracles? I don't remember, like there was. No, pero how happens? Porque why? The miracles would be according to circumstance. Los milagros tienen que ver con las circunstancias. And I don't remember all of them other than there's the 14 miracles in this, well, there's a special holiday which is called the 14 miracles of the Buddha. Ahorita no recuerdo todos, pero hay un tiempo especial que habla de que se refiere a los 14 milagros del Buda. I mean, and again, I don't remember details other than he healed someone who was blind. Solo algunos como que devolvió la vista a alguien que era ciego. Anyway, I mean, so I don't remember he turned water to wine. That was because he was a monk. But anyway. No, como que convirtió el agua en vino porque él era monje, pero quién sabe. Anyway. Yeah. Buenos días. ¿Cómo podría equilibrarse las enseñanzas en una vida, vamos a decir, más práctica, en una vida no monástica? Es estar permanentemente en un estado calmado, o cómo se pueden traer esas enseñanzas a la vida común de alguien que no es un monje. Muy bien, pregunta. So la pregunta es, nosotros laicos, ¿cómo manejamos con las enseñanzas de Buda, más o menos, en nuestra vida normal? Sí. Sí. Okay. Well, con tranquilidad. Y un poquito sabiduría, un poquito compasión. So okay, just in English, so then as lay people, how do we take the teachings of the Buddha and apply them into our mundane life as just nowadays? Well, I mean, okay, the biggest thing, La cosa más grande, slow down. calma, Slow down. I don't know. cálmate. Commentate. De tres rayitas. You know, in English, yeah, I guess I think of like we're always going at a high velocity, so slow down. Casi siempre vamos a alta velocidad, entonces bajemos. Okay, and as we slow down, then think, okay, what's happening? Y conforme nos calmamos, podemos preguntarnos, bueno, ¿qué está ocurriendo? Now, what's in contrast to that? ¿Qué es en contraste con esto? Just reacting without any, just reacting. Es solo el reaccionar. You know, with no wisdom, no command, just reacting, just Sin sabiduría, sin nada ahí, solamente una reacción. Okay, so how do we accomplish that? ¿Y cómo lo logramos? Well, first, within ourselves, slowing down. Primero, nosotros nos calmamos. Okay, so that's why we have meditation. Para esto tenemos la meditación. You know, get more in touch with ourselves. Estar más en contacto con nosotros. Now, our breathing meditation is an incredible jewel. Nuestra meditación en la respiración es una joya increíble. You know, if you develop some ability to be more focused and peaceful with your natural breathing, Si desarrollas más habilidad de estar enfocado y pacífico con tu respiración and you have familiarity with that, y creas familiaridad con esto, then when you're suddenly struck with a difficult situation, cuando repentinamente te encuentras en una situación difícil, you turn your attention to your breathing, giras tu atención a tu respiración. automatically will come at whatever level of peace you've been able to experience. Automáticamente va a surgir el nivel de paz que has conseguido, Yeah, because you have that familiarity. porque has logrado esta familiaridad. You know, let's just say you're an Aikido artist. Digamos que eres un artista aikido Okay, and you're really good at it.
y eres muy bueno en ello. You know, and then suddenly, I don't know, somebody attacks you. Y alguien te ataca de repente. You know, immediately you would just automatically, because of the familiarity, do the Aikido movements that would then, you know, discapacitate the person. Y automáticamente, porque ya tienes familiaridad con los movimientos del Aikido, de forma automática incapacitas a la persona, la Okay, inhabilitas. so that's a perfect example of having good breathing meditation. Esto es un ejemplo perfecto de tener una muy buena meditación en la respiración. Having really good mindfulness with your peaceful breathing meditation. Tener una muy buena atención consciente con tu respiración. You know, that you really can experience, like, I can enter into this place of, like, I'm mindful, I'm peaceful, I'm happy. Que tienes realmente esta experiencia de poder entrar a esta meditación y estoy feliz, pacífico, consciente. Felicia. Okay, when you suddenly have a harsh situation, Y con ello, cuando repentinamente tienes una situación difícil, you go there, you know, and you have the familiarity. tú vas ahí, ya tienes esta familiaridad, It's just like Aikido. igual que el Aikido. You know, that you immediately have that, you can immediately touch that ability. Tú inmediatamente tocas esa habilidad. So that's slowing down. Esto es calmarte. Then the second thing you want then is some, you know, wisdom and compassion. Y la segunda cosa que quieres es sabiduría y compasión. Okay, wisdom is understanding dynamics of a situation. Sabiduría es entender las dinámicas de la situación. And compassion, for example, would be this. Y compasión, por ejemplo, sería esto. See, if someone's unhappy, Si alguien está infeliz, or no, somebody's angry, sorry. si alguien está enojado, lo siento, perdón. Actually, that's a sign that they're unhappy. De hecho, esta es una señal de su infelicidad. Now, when their unhappiness then makes them think that attacking me would make them happy. Su infelicidad les hace pensar que el atacarme los hará sentir bien. Okay, so that's why they use anger. Por ello es que usan el enojo. If I get angry enough, that person's going to change. Si me enojo lo suficiente, esta persona va a cambiar. But what's really going on Pero realmente lo que está ocurriendo is that person's very unhappy. es que esa persona es muy infeliz. Okay, so therefore, really, they're just looking for a way to fix their unhappiness. Y realmente lo único que están haciendo es encontrar una manera de solucionar su infelicidad. You know, and that's why they use anger, Y por ello es que usan enojo, which really doesn't help the situation. que realmente no ayuda a la situación. So the next time someone's angry with you, La siguiente vez que alguien se enoje contigo, is just recognize that they're actually unhappy. reconoce que realmente están infelices. And as much as you can remember times when you've been unhappy, Y si puedes recordar momentos en los que tú has estado infeliz, you can empathize puedes sentir empatía and even have love for them e inclusive amarlos, because you understand what's going on. porque entiendes qué es lo que les está pasando. And why? ¿Por qué? Because you slowed down Porque te has calmado and you have some wisdom y tienes sabiduría and you have some compassion. y de alguna compasión. So that's the easy presentation. Esta es la presentación, la más fácil. Okay, but the thing is, that's really what, you know, that's sort of how, as lay people, try to live a happy life. Y esto es como nosotros, gente laica, tratamos de tener o vivir una vida feliz. You know, be at peace with ourselves, Estar en paz con nosotros, be a nice person, ser unas buenas personas, you know, with intelligence. con inteligencia. Good, muy bien pregunta, muchas gracias. Okay. So así es for this mañana. So nosotros no tenemos meditation en nuestra clase, pero we can do 5 minutos. Okay, so tomemos una buena postura. So take a comfortable posture. And then, as much as you have some familiarity with however you've been meditating, Y entre más, dependiendo de la familiaridad que tú tengas cuando has estado meditando, invoke that. evócala. Now, if you don't have much familiarity, Si no tienes mucha familiaridad, then build up that familiarity. pues constrúyela. Body comfortable, Cuerpo cómodo, natural breathing, respiración natural, mental state of peace and mindfulness, estado mental de paz y atención consciente, and it may be of benefit. y pueda ser de beneficio.
both to myself or to others. tanto para mí como para los demás.
As we continue to meditate, Mientras meditamos, one realization that is an understanding that you can have, un logro, un entendimiento que puedes tener, which is a type of identification. que es un tipo de identificación. I feel peaceful, Me siento en paz, in touch with myself, en contacto conmigo and happy. y feliz. Now what happens Lo que ocurre that when we then step outside, es que cuando salimos things external can be very intense and they take that away from us. es que las cosas exteriores pueden ser intensas y nos quiten esto. But the better we're a meditator, the more we can maintain that. Pero entre mejor meditemos, más lo podremos mantener. So with that thought and feeling, Con este pensamiento y sentimiento, dedicate dedicamos for attending this morning's class. que por asistir a la clase esta mañana, I dedicate it to a more enlightened life. lo dedico para una vida más iluminada. Happiness, peaceful, Felicidad, paz, wisdom, sabiduría, compassion. compasión. And I offer that for the benefit of all. Y ofrezco esto para beneficio de todos. Que por los méritos De estas acciones virtuosas alcance rápidamente el estado de un Buda maestro y lleve a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado.